Padre, quiero darte muchas gracias por ser tan bueno, por ser tan especial, por permitirnos, Señor, usar estas vías como el Internet para llegar a muchos lugares, Señor, donde estamos llegando en esta noche, lugares, Señor, muy retirados, pero que tú permites que podamos estar tan cerca, unidos, escuchando lo que tú quieres para nosotros. Yo te pido, Dios, que este estudio sirva para animar, para bendecir a cada una de las personas que hoy nos escuchan, hermanos, amigos, que sean alimentando su espíritu a través de tu palabra. Gracias por ese tiempo, te pido que hoy en nuestro estudio nos hables de una manera muy linda y toques nuestro corazón también. En el nombre de Jesús, amén. Bueno amigos, estamos en Fundamentos de la Fe. Fundamentos de la Fe son las bases de lo que creemos, ¿sí? Y es muy importante tener en cuenta qué dice la Biblia acerca de esto, de cuáles son los pilares de nuestra fe. Entonces, yo he decidido iniciar desde lo más básico, como conocer los libros de la Biblia. Ustedes se darán cuenta, he hecho una presentación. Es bueno para aquellos que ya conocen la palabra de Dios, para aquellos que de pronto no tienen mucha afinidad, mucho acercamiento con la palabra de Dios, puedan iniciarlo a través de conocer lo que algunos han llamado el río de inspiración de la Biblia. ¿Sí? El río de inspiración de la Biblia es la forma en que los libros están puestos en nuestras Biblias. Si ustedes van al índice de sus Biblias, encuentran que las Biblias tienen 66 libros. Y quiero retarlos y animarlos a que puedan aprendérselos. Para mí fue un desafío muy lindo. Hay cristianos quizá que llevan mucho tiempo y de pronto no saben cuántos libros tiene la Biblia, dónde están ubicados, y quizá esto no tenga mucho de espiritual, pero es muy importante porque cuando ya vamos a entrar a un estudio bíblico, estamos en la iglesia o algo así, cuando alguien nos dice vamos al libro de Levítico, y pues, Levítico, ¿dónde estará? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Otros dirán, ¿Levítico existe en la Biblia? ¿Cómo así? Es como algo bien interesante. Entonces, a lo del río de inspiración de la Biblia, tenemos que decir dos cosas. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se dividen, ¿sí? El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y ustedes se los pueden aprender. Yo he hecho esto para que tengan como un proceso de mnemotecnia, como aprendérselo como un número telefónico. Miren cómo nos lo vamos a aprender. 5, 5, 12, 5, 5, 12. ¿Sí? 5, 12, 5, 5, 12. Dentro de cada dedito dice el nombre de esa sección que podemos aprendernos, y ahí tenemos 39 libros. Los primeros 5 le llaman el Pentateuco o la Torá o la ley de Moisés. ¿Sí? Recibe esos primeros 5. Y son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es bien interesante. Y tenemos los primeros 5. ¿Y saben algo? Quiero animarlos a que en cada lección, por ejemplo, la tarea que quede a partir de ahora es que se aprendan los primeros 5 libros de la Biblia. Luego encontramos 12 que se le conocen como históricos. ¿Sí? Y empezamos con Josué. Recuerden que Josué fue el sucesor de Moisés. Y entonces con ese es el que iniciamos la segunda sección. Jueces, Ruth, Samuel 1 y 2, el número 4 y 5, que sería primer libro y segundo libro de Samuel. A veces decimos primera de Samuel y segunda de Samuel. Pero cuando decimos primera y segunda estamos refiriéndonos como si fuera una carta. ¿Sí? Pero como es un libro, es primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Luego tenemos Esdras, Nehemías y Esther. Ahí encontramos los dos libros, ahí ya tenemos 17. Luego vamos con los 5 que son lo que se conoce como los poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Luego sí. ¿Alguien se sabe los profetas mayores? No sé si lo puedan, si lo, pero no.
Se le conoce con ese nombre por su extensión. Cuando ustedes van a la Biblia encuentran que esos profetas mayores son, en extensión, es bastante amplio. Por eso se le conoce como mayores, no es importante, sino por la extensión de sus libros. ¿Me hago entender? Entonces, tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego, los menores, que acuerdo a títulos, y entonces por eso se le conoce con este nombre. No es porque sean menos importantes, sino en extensión son más cortos. ¿Sí? Es muy claro esa parte. Yo me acuerdo de los 12, ¿saben cómo? Yo me inventé un proceso de mnemotecnia y le puse la inicial de cada uno de ellos, y se los voy a decir sin ponerlo, y es OJA, JM, NH, SH, JM. Me pude acordar de ello. Entonces, OJA, empezamos con el profeta Gomelo, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Ahí tenemos OJA, ¿sí o no? Y luego JM, Jonás y Miqueas. NH, Nahum, Habacuc. SH, Sofonías, Ageo. Y luego Z de Zacarías, ZM, Zacarías, Malaquías. Es súper chévere. Como les digo, quizá ustedes podrán ir, pero eso no tiene nada de espiritual o mucho de espiritual, pero es importante que aprendamos los libros de la Biblia, porque es lo que vamos a estar usando la Biblia, entonces es bonito que podamos encontrarla rápidamente. Y voy a necesitar la ayuda de mi amiga Marcela, que me está escuchando, para hacer la otra manito, pero dentro de los dedos se dan cuenta lo que hice, se puede duplicar, pero no pude colocarle el nombre, cambiar el nombre. Luego en el Nuevo Testamento 4 evangelios, un histórico que es Hechos, luego 13 que son las cartas paulinas, luego uno que es el profecía, es Apocalipsis. Encontramos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el histórico encontramos el libro de los Hechos. Si queremos conocer la historia de la iglesia, qué es una iglesia, el significado de la iglesia, qué hace una iglesia, necesitamos leer Hechos. Las 13 cartas paulinas se le conocen como cartas paulinas precisamente porque el autor es el apóstol Pablo. Y encontramos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Tito y Filemón. Y luego, las 8 cartas generales se le conocen como epístolas generales porque los escribieron varios autores. Entre ellos está Hebreos, que es desconocido su autor, algunos piensan que es el apóstol Pablo, pero también está Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, el mismo autor del Evangelio de Juan, ¿sí? El apóstol Juan escribió estas cartas y el Evangelio de Juan también. Y encontramos a Judas, que quien escribió este también fue el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y por último encontramos el profético, que es Apocalipsis. Ahí encontramos lo que se conoce como el río de inspiración de la Biblia. 39 libros del Antiguo Testamento más 27 libros del Nuevo Testamento suman 26 libros de 66 libros. Ya. Entonces, aquí tenemos 66 libros, ¿no? Miren allí, 39 libros del Antiguo Testamento y ahora tenemos 27 libros. Debemos estar recordando, les digo nuevamente, no tiene mucho, o que digamos, bueno, ¿qué contenido espiritual tiene eso? Es más práctico, poder encontrar los libros de la Biblia rápidamente, conocer los 66 libros de la Biblia. ¿Sí? Es algo bien, bien especial. También, como vamos a estar viendo la Biblia, necesitamos aprender algo. Vamos a encontrar términos.
Encontramos el nombre, encontramos que Romanos ahí es el libro, la carta que vamos a buscar. El primer número hace referencia al capítulo y los dos números que siguen, el 16, hace referencia al versículo. Entonces, cuando ustedes encuentran algo así, encontramos Romanos capítulo 1, verso 16. Cuando leamos la Biblia debemos de pedir a Dios entendimiento en oración. Es un libro divino. No podemos leerlo como cualquier otro libro. ¿Sí? Este libro tiene vida. La Biblia, toda la Biblia. Antes de leer la Biblia, lo lindo que podemos hacer es orar. Porque cuando nos muestra y nos enseña acerca de su palabra. Vamos a entrar en materia. ¿Qué significa la palabra evangelio? Porque es que después de que decimos evangelio también nos referimos a algunos para decir, ahí viene el evangélico. ¿Sí? Yo no sé si han escuchado esa expresión que es muy usada y se usa como una expresión también para burlarse de algunas personas, ¿no? El evangelio, aleluya, que cuando usted le vuelvan a decir evangélico usted debe alegrarse. ¿Saben por qué? Porque evangelio significa buenas noticias. O sea que un evangélico es aquel que es portador de buenas noticias. Usted cuando le vuelvan a decir, cuando le diga a alguien evangélico no se enoje, porque evangelio significa buenas noticias y si usted le dicen evangélico significa que usted es portador de buenas noticias. Y hoy vamos a estar hablando de el evangelio y sus 4 aspectos importantes. Pero ¿cuál es la importancia del evangelio? Que el evangelio es tremendamente importante. Miren lo que dice ahí. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo judío primeramente y también al griego. ¿Por qué debemos de estar contentos? ¿Por qué deberíamos de tener gozo de leer el evangelio, de tener el evangelio en nuestras manos? Primero porque son buenas noticias y segundo, Pablo dice que él no se avergüenza, el apóstol Pablo dijo que no se avergonzaba porque es poder de Dios para salvación. Es bien interesante porque la palabra poder que aparece allí es una palabra que en el griego significa dunamis. Y ustedes saben, dinamita, ¿sí? Cuando se construyen carreteras y se encuentran con una piedra muy grande, ¿qué es lo que hacen? Ponen dinamita, vuelan esa piedra que está obstaculizando y avanzan para seguir construyendo carreteras. Pues el evangelio tiene un poder tan maravilloso que puede coger el corazón de una persona, por muy dura que sea, una persona que empiece a leer la Biblia y empiece a orar al leer la Biblia. Dios viene y transforma su vida de una manera impresionante. Y Pablo dice que él no se avergüenza porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego. En esa época Pablo escribe, ¿sí? Está escribiendo a los romanos y les está hablando de la gente gentil. En un momento podríamos decir para los colombianos, para los americanos, para los españoles, para todo el mundo es el evangelio. El evangelio no es para unos y para otros no, es para todos. Es lindo que en esta noche estemos aquí reunidos, los que están allá detrás de la pantalla, a miles de kilómetros, los que están aquí, escuchando lo que dice Dios acerca del evangelio y su importancia. 4 aspectos importantes del evangelio, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver 4 aspectos importantes del evangelio. Algunos le han llamado a esos 4 aspectos, se conocen como las 4 leyes espirituales, ¿sí? 4 leyes, y quiero decirles algo, así como existen leyes físicas en la tierra, también existen leyes espirituales, y así como esas leyes físicas rigen a todos los seres humanos, las leyes espirituales también rigen a todos los seres humanos. Quiero que piensen en esto en esta noche. Imagínense que yo dijera y cojo en este momento mi iPad y dijera en este momento, yo no creo en la gravedad. Voy a soltar este aparato electrónico porque no creo en la gravedad. Alguno de ustedes me podría decir, ¿sabes qué, Hernando? Yo sí creo en la gravedad. ¿Por qué más bien me la prestas y me la regalas en lugar de destruirla?
¿sí? Porque crea o no crea, si yo suelto este aparato, lo que voy a hacer es, al soltarlo, se va a ir contra el suelo. Si las leyes físicas rigen a todo, ¿por qué pensamos que las leyes espirituales solamente rigen a un grupo de personas, pero para otros no tiene validez? ¿Sí? Dios colocó, por ejemplo, los planetas giran alrededor del Sol y están ahí, lo que conocemos como el cosmos, ¿no? Están ahí, girando alrededor del Sol. ¿Qué pasaría si la Tierra se acerca 1 kilómetro hacia el Sol? Nosotros nos quemaríamos. ¿Qué pasaría si la Tierra se aleja 1 kilómetro del Sol? Nos vamos a congelar. ¿Sí? Y Dios la puso ahí y rige, y nos rige a todos. Las leyes físicas, las leyes espirituales también nos rigen a todos los seres humanos. Alguien hablaba de las leyes físicas, decían que toda pedrada cae en un ojo. Decían que la ley del profesor, que nunca falla cuando hay un examen. Y justo cuando él hace el examen, yo no he estudiado. Algunos dicen acerca de la ley del profesor, ¿no? Pero las leyes físicas y las leyes espirituales realmente nos rigen a todos. Y quiero hablarles de la primera ley. 4 leyes vamos a ver. Y quiero que se graben los dibujos que voy a proyectarles, porque de esa manera se van a aprender las 4 leyes espirituales. La primera es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Lo creas o no lo... Hay gente que dice, ¿cómo Dios me va a amar? ¿Acaso no se da cuenta que mi mamá se murió cuando yo era pequeña, que mi papá me dejó cuando yo estaba chiquito? Creas o no creas, Dios te ama. Creas o no creas, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y por eso lo vamos a representar con un corazón, porque con un corazón siempre hablamos del amor, ¿sí? En este caso vamos a hablar del amor de Dios. Dios nos ama. Ahora, ¿dónde podemos encontrar realmente esta verdad? Recuerden que estamos hablando que la Biblia nos dice acerca de todo esto. Pues encontramos uno de los pasajes muy sonados, algunos de ustedes lo conocen al pie de la letra. Ese pasaje es Juan 3:16 y nos habla del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Puede pensar usted en esto? De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuchen eso con atención. Y ahorita me gustaría que usted en su mente o allá desde su casita donde está, pudiera cambiar la palabra mundo y colocar su nombre. Miren cómo sonaría. De tal manera amó Dios a William, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué significa la palabra unigénito? Significa único en su género. De tal manera ha amado Dios a William, que Dios envió a su único hijo para que William no se pierda, sino que William tenga vida eterna. De tal manera amó Dios a Hernando, a Carlos, a Viviana, a Carmen, a Gildardo, a Esperanza, a cada uno, a Juliet, a cada uno de los que estamos ahí escuchando en esta noche. De tal manera nos ha amado que ha enviado a morir por nosotros. ¿Saben? Hay una historia que es verídica y tiene que ver con un hombre que era quien controlaba el tren en un lugar de Estados Unidos, no recuerdo su nombre, y dice que este hombre, han hecho un video acerca de él y todo, pero ese video que han hecho es una realidad, eso ocurrió. Un hombre que controlaba lo que es el tren, pero donde pasa también los barcos y tenía que abrir y cerrar el puente, ¿sí? Y creo que el video se llama así, El Puente, y muestran cómo este hombre, su hijo, él tenía que, el tren venía y el puente estaba y en ese momento su hijo vino y tenía que tomar una decisión, ¿sí? Si controlaba la máquina para que el puente bajara y el tren pasara, ¿sí? O ir a salvar a su hijo. Él sabía que si iba a salvar a su hijo no iba a tener tiempo para accionar
y para estar ahí controlando todo lo que tenía que pasar, pero sabía que su hijo se estaba ahogando también. Y dice que este hombre decidió quedarse ahí en su posición. Y cuando vino el tren, accionó. El tren pasó, él pudo ir y mirar a su hijo, pero efectivamente su hijo había muerto. Qué tremenda decisión. Pero lo tremendo de este hombre es que muchas de esas personas que iban en ese tren, en esos vagones llenos de gente, no sabían lo que estaba pasando en ese momento. Pero ese hombre, por amor a esas personas, decidió poder permitir que el tren y dejó a su hijo ahí. Sí, fue una decisión muy, muy dura, pero él tomó esa decisión. Esa decisión refleja el corazón de Dios, cómo Dios nos ha amado a nosotros tanto que envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario, porque nos ama. Y entonces cuando tú pienses que nadie te ama, que todos te odian, que mejor te comes un gusanito, piensa que Dios te ama, porque la Biblia lo dice, ¿sí? Es muy importante el amor de Dios. Pero además de amarnos Dios, también Dios tiene un plan para nosotros. ¿Dónde encontramos el plan de Dios? El plan de Dios lo encontramos también en la palabra, en su manual. Y está en Juan 10, Juan capítulo 10, verso 10. Este pasaje dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quiero que note estas dos palabras en la primera ley, que es la ley del amor, cómo Dios nos ama. Primero, Dios te ama. Segundo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Nos ama y lo ha demostrado al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y número dos, en Juan 10:10 dice que el ladrón, dándole un seudónimo a Satanás, ¿sí? A un ente espiritual que quiere destruirnos. Dice que él no vino sino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesucristo, para darles vida y vida en abundancia. Y es maravilloso pensar, ¿saben algo? Hay veces que cosas vienen a nuestra vida que se roban la vida abundante que Dios quiere darnos. La desesperación, el miedo, la angustia, la amargura, la aflicción, quieren venir a robarse lo que Dios ha prometido darnos, una vida abundante. Y hay gente que hoy está viviendo en el perfecto plan de Dios para sus vidas. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Es muy tremendo, pero necesitamos realmente abrir nuestro corazón al Señor y reconocer que Él nos ama. Entonces, cuando usted tenga una situación difícil en su vida, un sentimiento muy fuerte, no piense que Dios lo ha abandonado, no piense que Dios no es ajeno a su dolor, porque la Biblia nos dice que Él nos ama, ¿sí? Y que lo ha demostrado. ¿Cómo es la primera ley? El amor de Dios. Segunda ley espiritual, el pecado. El pecado es algo que nos ha afectado a todos los seres humanos. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo quiero decirles a ustedes en esta noche, o quiero darles una imagen de qué significa el pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando decimos la palabra pecado la usamos mucho, o sea, muy comúnmente se usa la palabra pecado. Pero la palabra pecado literalmente significa esto: errar al blanco. Cuando nosotros estamos dando blanco, cuando tomamos una decisión en nuestras vidas, cada flecha que ustedes ven allí, en esta imagen, es como cuando ustedes están lanzando, están tomando una decisión. Muestra cuán acertadas son nuestras decisiones muchas veces, pero cuán equivocadas son nuestras decisiones muchas veces también. ¿Qué pasaría si todas nuestras decisiones dieran en la diana, en el blanco? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería una persona? Una persona perfecta, sin error. Pero resulta que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. O sea que si alguien llega a decir yo nunca he pecado, quiere decir que todas sus decisiones han dado en el blanco, en el centro.
Y sabemos que ninguno ha podido hacer eso. Y ese pecado me ha costado dolor a mi vida. Y aquí la Biblia nos presenta, Pablo dice, todos pecaron, todos los hombres somos culpables delante de Dios. La buena noticia es Dios me ama, la mala es que el hombre ha pecado y por el pecado estamos separados de Dios. Nuestro pecado, miren lo que hace el pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me encanta esto. Dice, la paga del pecado, o sea, lo que tú recibes por tu pecado es muerte. Y vamos a saber qué significa la palabra muerte. Porque algunos dirían, pero Hernando, yo he pecado muchas veces y entonces ¿por qué? Porque estoy vivo. ¿Sí? Vamos a entender que la palabra muerte tiene un significado en este aspecto, muchas veces tiene un significado fuerte espiritual. Y vamos a ver ahorita el significado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, por tu pecado tú mereces morir. ¿Sí? Pero el regalo de Dios es vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Para eso tenemos que entender qué significa la palabra muerte. La palabra muerte significa separación. Miren allí. El hombre es pecador y Dios es santo. Y nuestro pecado hace que estemos separados de Dios. No podemos estar cerca a Dios por nuestro pecado. Es lo mismo que ocurre cuando morimos. Cuando tú mueras físicamente, lo que va a ocurrir es que tu alma y tu espíritu salen de tu cuerpo y tu cuerpo cae a la tierra sin vida. ¿Entendemos esa palabra? Entonces, la muerte significa separación. Cuando mi cuerpo y mi espíritu, mi alma se separan. Mi pecado lo que ha hecho es que me separa de Dios. Dios me ama, pero por mi pecado estoy separado de Dios. Esa es la mala noticia. Pero ¿saben? La tercera ley nos habla de la solución. Entonces, Dios me ama, yo he pecado y mi pecado me separa de Dios, pero Dios nos da la solución. ¿Quién es la solución? Miren allí. La solución es Jesucristo. Vemos al mismo hombre de la figura anterior, ¿sí? Separado de Dios. El hombre ha tratado de llegar a Dios por muchos medios. Medios humanos, a través de la religión, a través de sus buenas obras, a través de muchas cosas. Pero hay un abismo que separa al hombre de Dios por su pecado. Pero la solución es Cristo Jesús. Jesús viene a ser el puente entre Dios y los hombres. Me gustaría que pudieran anotar ahí en sus cuadernos, Primera de Timoteo 2:5. Ese pasaje, ojalá puedan grabárselo. Es un pasaje muy importante y nos habla acerca de que solo existe un mediador entre Dios y los hombres. Y aquí lo vemos reflejado a través de Jesús, haciendo un puente para el hombre y Dios. Primera de Timoteo 2:5 nos dice que, permítanme lo busco, porque solo hay un mediador, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo quiero que se grabe esta palabra. ¿Cuántos mediadores tiene el hombre para llegar a Dios? Uno solo. Escuchen. No santos, no ángeles, no monsos, no hay ningún otro medio. No María, solo existe un mediador entre Dios y el hombre. Miren esto, si tú realmente quieres tener una comunión con Dios, quieres acercarte a Dios y quieres tener una relación con Él, tú necesitas a Jesús. Tu oración queda nula delante de Dios. No sé si sabías eso, pero 1 Timoteo 2:5 dice, solo existe un Dios. 1 Timoteo 2:5, solo un Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre. Porque Dios el Padre mandó a su Hijo.
¿sí? Y Él se convirtió en nuestro puente. No existen más puentes. El hombre ha creado puentes. La religión es un puente. Jesús no es una religión. Jesús es Dios. Jesús es una persona a quien amar, a quien conocer. Bien lindo. A tal punto que Jesús dijo lo siguiente en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. O Jesús estaba loco, o Jesús era un mentiroso. Yo personalmente creo que Jesús era quien dijo ser. Lo demostró muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, como había dicho. Entonces Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ojo con esos artículos. El camino, la verdad y la vida. El único camino y la única vida. Ir por el camino de Dios, ¿necesitas a quién? Jesús. Si quieres conocer la verdad, ¿a quién necesitas tener? A Jesús. Y si quieres tener la vida eterna, ¿a quién necesitas tener? A Jesús. Entonces, miren aquí cómo se presentan las 4 leyes espirituales de una manera interesante. Amor, Dios me ama, nada como un tiro al blanco, ¿sí? Y hemos pecado, nos tiene separados, nos ha separado de Dios, pero la solución es la provisión de Dios. ¿Cómo se llama la provisión de Dios para el pecado del hombre? ¿Cómo se llama la provisión de Dios para el pecado del hombre? Jesucristo. ¿Sí? Romanos 5:8. Miren lo que nos dice Romanos 5:8 también. Es bien bonito. Romanos 5:8 nos muestra que de la manera que Dios vuelve y nos muestra su amor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por ti y por mí cuando tú decidiste buscarle. Cristo murió por ti y por mí cuando estábamos en nuestro pecado. Tremendo, ¿no? Es tremendamente revelador ese pasaje y tremendamente especial. Que Jesús muestre, que Dios muestre su amor para con nosotros, que estando en nuestro estado de pecado, Él decida morir por nosotros. Él no murió por nosotros porque fuéramos buenos. Él murió por nosotros porque estábamos en pecado y estábamos perdidos. No murió. Y como les decía, 1 Timoteo 2:5, solo un Dios, solo un mediador entre Dios y los hombres. Creo que queda muy claro. Espero que cuando vayas a orar esta noche, hagas tu oración en el nombre de Jesús, para que tu oración sea una oración valiosa para Dios y pueda ser escuchada. ¿Sí? Amén. 4ª ley. Después de que yo se ama, después de que sé que he pecado, ahora yo necesito saber cómo funciona, cómo yo puedo aplicar esas 3 leyes o esas 3 verdades anteriores. Yo puedo recibir, ¿sí? Reconociendo que he pecado y ahora reconociendo que tengo un Salvador, un camino, un puente entre mi vida y Dios. ¿Cómo funciona? Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice lo siguiente. O Dios nos muestra aquí a través de Hechos capítulo 3:19, cuando el apóstol Pedro dijo esas palabras a unos hombres que querían arrepentirse, que entendieron esas 4 leyes espirituales también. ¿Qué podemos hacer? Pedro les dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tenemos que hablar un poco acerca de arrepentimiento, ¿sí? Porque confundimos arrepentimiento con remordimiento. Arrepentimiento no es un acto emocional, no es solo sentir dolor o remordimiento por los errores que cometemos, sino un cambio de mente y actitud hacia Dios y hacia el pecado. No es un acto emocional. ¿Cómo encontramos un remordimiento? ¿Saben cómo encontramos una persona que tiene remordimiento? Cuando su pecado lo alcanza y resulta que ese pecado le trae dolor y lo primero que dice, no lo vuelvo a hacer.
Cuando el borracho llega y después de tomar, después de escuchar tantas propagandas que el mismo mundo enseña, dice, si va a manejar, si va a tomar, si va a manejar, no tome. No mezcle gasolina con alcohol, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice un borracho después de que le pasa algo tremendo? Dice, hasta aquí, no vuelvo a tomar. Eso es simplemente un remordimiento. Pero no hay un cambio de mente y de corazón hacia su pecado, que es estar ebrio. La Biblia nos llama a estar sobrios, a que no nos embriaguemos con vino, sino a ser llenos del Espíritu Santo en Efesios 5:10. Es lo que nos dice aquí, arrepentimiento es una señal, que tú en un momento de emoción dices, no lo vuelvo a hacer. No, es realmente ir a la cruz como está este hombre y decirle, Señor, ¿sabes qué? Estoy arrepentido por lo que he hecho. Mi pecado me ha alejado de ti, mi pecado ha traído un dolor a mi vida, no he podido experimentar el reflejo que tienes por mi pecado. Te pido perdón y quiero tener ese refrigerio que tú prometes. Arrepentimiento es venir al Señor y humillarnos ante Él y decirle, Señor, perdóname por mis pecados, no lo quiero volver a hacer. Dame las fuerzas para no volverlo a hacer porque soy débil. Una de las formas de entenderlo fue cuando Jesucristo le dijo a la mujer en adulterio, en Juan 8:11. Escuchen con atención porque eso es bien interesante. Algunos han trocado palabras de este verso. La mujer que encontraron en adulterio iba a ser apedreada. Y Jesucristo la defiende de una manera tan especial. Todos los que estaban señalándola estaban listos ahí para apedrearla. Y Jesucristo dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Se recuerdan la historia? Jesús escribe en tierra, se arrodilla y escribe en tierra. Nadie sabe qué fue lo que pudo haber escrito, pero dice, ahora tire la primera piedra. Y dicen que el mayor al menor empezaron a soltar el arma de juicio que tenían hacia esa mujer, que era una piedra. En la ley decía que una mujer que encontraba en adulterio tenía que morir apedreada. Pero era una tentación para Jesús, ¿no? De alguna manera es, Jesús, encontramos a esta mujer en adulterio. ¿Qué dices tú? La ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Pero era para entrar en tentación de algo. Si tú dices no la apedreen, entonces tú no estás haciendo respetar la ley. Pero si tú dices apedréenla, tú dices, tú eres un Dios que no tiene amor. ¿Saben qué hizo Jesús con su respuesta? Les dejó la moneda para... Ellos con cara perdía y con sello también, y Jesús le dejó la moneda para... Y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Voltea a la mujer y le dice, mujer, ¿alguien te condenó? Y esa mujer le dice, ninguno, yo soy Dios. Pero dice, ni yo te condeno. ¿Y saben qué le dice luego? Juan 8:11. Vete y no peques más. El remordimiento, ¿saben qué es? Vete y peque no más. ¿Sí ven que es diferente? Miren, las mismas palabras en un sentido diferente. Vete y peque no más es muy diferente a decir vete y no peques más. Y salieron de la misma boca de Jesús. Se podría decir, pero entonces Hernando, yo he aceptado a Jesús y he vuelto a pecar, a pesar de que he aceptado a Jesús después de aceptarle. ¿Ok? Tienes que revisar tu vida porque lo que cambia, y es muy importante entender esto, lo que empieza a cambiar nuestra vida, empezamos a tener el cambio que Dios da, no significa que ya seamos perfectos y que nunca más volvamos a pecar. El cambio que el Señor produce en nosotros es que transforma esa práctica del pecado en nuestras vidas. Anteriormente practicábamos estaba joven, y aquí me está escuchando un compañero que puede decir que es verdad, amigo de estudio, me está escuchando, estudió conmigo en la primaria, bachillerato, y cuando yo iba a hacer alguna pilatuna, que hice muchas, yo tenía en mi mente qué era lo que iba a hacer, y tenía que cranearme e idearme qué era lo que le iba a decir a mi mamá para conseguir un permiso, para volarme, para hacer una cosa o la otra. Entonces en mi mente está la práctica voy a decirle a mi mamá que me voy a ir con Fernando Gutiérrez, ¿sí? A estudiar porque era el mejor de la clase, me voy a ir a estudiar con él, pero resulta que yo no me iba con ningún Fernando. Hey Fernando, pilas, si te llaman tienes que
ayudarme ahí, que sí, que fui a comprar la cartulina para la cartelera. Sí, estaba armando una mentira desde el lunes para poder concretarla el viernes. Mi práctica era el pecado. Pero ahora nosotros nos ejercitamos es en la verdad. Oramos y le pedimos, Señor, ayúdame. Yo quiero andar con la verdad, no quiero mentir, no quiero fallar. Pero a veces nos tropezamos. Un arquero sin par los balones. Ese es su entrenamiento. Se tira, se arrastra y él hace todo su esfuerzo para no dejar que ningún balón le entre. Pero le entran absolutamente. Uno que otro le entra. Y el mejor arquero es el que menos balones le entren. Así es el buen cristiano. El que abandona esos hábitos y se entrena en el Señor. Y empieza a caminar con el Señor y el Señor lo empieza a fortalecer de una manera linda. Entonces, tenemos claro que es arrepentimiento. Es muy diferente a remordimiento. Arrepentimiento significa un giro de 180 grados. O sea, cuando yo estaba mirando hacia el pecado y ahora doy la vuelta y me rindo a la cruz, me rindo a Jesús. Y ahora le llamo a Él mi Señor y mi Salvador personal. Quiero terminar con esto, porque estamos hablando de 4 leyes espirituales. Primera, el amor de Dios. Segundo, el pecado arruinó esa relación, la desobediencia, ¿sí? Hubo una separación, recuerden, el Señor los sacó del Edén, pero una consecuencia espiritual es que todos los hombres morimos. El pecado nos alcanzó. ¿La solución quién es? Cristo Jesús. ¿Saben? Cuando piensen en la solución, hay algo que decimos mucho. ¿Por qué se preocupa, mi hijo? Todo tiene solución menos una cosa. ¿Cómo le decimos? Menos la muerte. Dejen decirles evangelio de buenas noticias. Cambia esa frase y dice, todo tiene solución, hasta la muerte tiene solución. Porque si usted muere en Cristo, usted, según la Biblia, dice que va a ir a la presencia de Dios. Pero si usted muere sin Cristo, va a morir separado de Dios, alejado de Dios. Entonces, amor, pecado, solución. ¿Quién es mi solución? Cristo Jesús. Y cuarto, ¿cómo funciona? Cuando es de Jesús. Pregunta del millón, que me encantaría escuchar y me encantaría abrir los micrófonos y abrir aquí a todos los que están escuchando en esta noche que continúan ahí. Puede levantar la mano el que quiere para darle la palabra, por favor, para escucharle. La pregunta es, ¿a quién le gustaría responder? Levante la mano para darle la palabra. ¿Todos los seres humanos somos hijos de Dios? Sí, no y por qué. Sandra Sierra. No todos son hijos de Dios. Todos somos Okay. todos somos creación de Dios, pero hijos son los que aceptan a Jesús y reciben el sacrificio de la cruz del Calvario. Él nos hace partícipes de la herencia. Bueno, excelente. Una respuesta muy, muy, muy clara. Pregunta aquí para los que están en nuestro salón en esta noche. ¿Todas las personas que vienen del planeta Tierra somos hijos de Dios? Ya les digo qué dijo Sandrita Sierra. Por acá dice algunos que sí, todos somos hijos de Dios acá. Todos tenemos un pedacito de Dios. Muy bien. Alondra. Estoy con Sandra. Estoy con Sandra. Somos criaturas, son criaturas y los que aceptamos al Señor venimos a ser adoptados y ser parte de la familia de Dios. Súper, súper, Alondra. Bueno, la respuesta es, ¿todos somos hijos de Dios? No. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Sí, Dios nos ha creado, pero no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas todas las personas son criaturas de Dios, pero solo somos hijos de Dios. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Porque es que no simplemente podemos decirlo. Alguien podría decirme, no, pero usted está equivocado. ¿Cómo así? Tenemos que ver lo que la Biblia dice. Vamos a Juan capítulo 1, verso 12. Me gustaría que si pudieran tenerle el verso 12 del capítulo 1 de Juan, porque este pasaje nos dice quiénes pueden ser hijos de Dios. Verso 12 de Juan capítulo 1 dice, mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad significa les dio el poder, les dio la autoridad de llamarse hijos de Dios. Entonces, muchos podrían decir, yo soy hijo de Dios. La pregunta es, ¿has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador? Si tu respuesta es sí, entonces tú eres hijo de Dios. Segundo, has creído y has también, este pasaje tiene dos acciones que el hombre tiene que hacer. Uno, recibirle, y otro, creer en su nombre. Hay gente que sabe lo que Jesús hizo, pero no quieren recibirlo en su corazón. Mucha gente sabe lo que Jesús hizo. Uno puede preguntarle, ¿tú sabes lo que Jesús hizo por ti? Sí, murió en la cruz. ¿Has creído en Él? ¿Has recibido lo que Él te ha dado? Algunos dicen no, otros dicen sí, pero en su vida no lo reflejan. Entonces, uno es creer y recibir. Recibir y creer nos hace hijos de Dios. Entonces, de esa manera terminamos las 4 leyes espirituales, que son conocidas con ese nombre, lo que nosotros le hemos llamado el Evangelio y sus 4 aspectos importantes. Hay espacio, vamos a abrir un espacio para preguntas. Tú lo estás describiendo con la misma pregunta, estás dando la respuesta. Y te lo voy a decir. La pregunta de William acá es, ¿por qué después de él haber aceptado a Jesús, de haberse rendido a Él, está buscando a Jesús, siente todavía y puede escuchar esa voz, esa acusación sobre lo que Él hizo, sobre la ofensa que Él cometió? Y la respuesta tiene que ver con lo que acabas de decir. La Biblia dice que Satanás va a estar ahí continuamente diciéndote lo que hiciste en tu pasado, ¿sí? Alguien decía de una manera muy especial, cuando Satanás te recuerde tu pasado. Bueno, la pregunta de alguien aquí que está con nosotros acompañándonos es, ¿por qué después de haber aceptado a Jesús, después de haber entregado su vida al Señor, aún en su vida siente como una aguja dentro de su corazón, como algo que está allí, que está acusándole todo el tiempo y recordándole ese pecado que él cometió y que ya le pidió perdón al Señor? ¿Sí? La respuesta es porque, como le decía ahorita a William y tú lo nombrabas, la Biblia llama a Satanás el acusador de los hermanos, y él va a estar acusándonos todo el tiempo. Las fuertes que nosotros tenemos las tenemos en nuestra mente. ¿Sí? Yo debo creerle a Dios que Él me ha perdonado. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El único pecado que el Señor no perdona es el pecado que no le confesamos. Y sabemos que la blasfemia del Espíritu Santo es también un pecado que la Biblia llama imperdonable, y la blasfemia contra el Espíritu Santo no es nada más que no creer en Cristo Jesús como el Señor y Salvador. Entonces, si tú has aceptado de que Cristo te ha perdonado, creerle a Él, la voz va a venir, porque quiere venir a atormentarte, a acusarte, pero como te decía ahorita, cuando Satanás, su futuro, él va a ir a un lugar de tormento, y allí no va a molestar nunca más. Pero mientras él esté por ahí, va a estar merodeando. Primera de Pedro 5:8 lo describe como un león rugiente mirando a quien devorar, y se encarga de los más débiles. Así hace un león, se encarga de los que están apenas conociendo también. Ruge, y una ovejita puede sentir temor, ¿sí? Entonces es como un león rugiente que mira a quién devorar. Primera de Pedro 5. Entonces, no te puedo decir cuándo se va a quitar, porque de hecho él va a estar ahí molestando. Lo que puede hacer, estorbar y molestar, pero ya no puede controlar tu vida, porque tu vida le pertenece al Señor, si se la has entregado de corazón. Esa pregunta también es muy interesante. Dice, Dios me ha perdonado, pero quizás yo no me he perdonado. Suena humilde, y quiero decirlo con respeto, William, suena humilde, y mucha gente lo anda diciendo, ¿no? Lo que pasa es que Dios ya te perdonó, pero tú no te has perdonado. Suena como correcto, pero es incorrecto y termina siendo una herejía.
¿Por qué? Miren esto. ¿Qué es más grande? ¿Quién es más grande? ¿Dios o yo? Dios es majestuoso, es grande, Él hizo los cielos y la tierra. O sea que Él me perdona a mí, yo mismo no me he perdonado. O sea que es más importante lo que yo piense. Sí ven cómo juega y parece como bonito, pero realmente es hasta una herejía. ¿Me entiendes? Es fuerte, porque Dios es importante. Y si Él me perdonó, yo debo creer que Él me perdonó y aceptar su perdón. Tengo una pregunta. O sea, nosotros sabemos, o sea, por la Biblia de que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor, venimos a ser hijos, así como tú nos lo estás enseñando. Y hay muchos hermanos que piensan que cuando uno viene a los pies del Señor, la vida le va a cambiar a uno totalmente, pero piensan que es una manera totalmente contraria a lo que la palabra de Dios dice. Pero donde yo quiero llegar es, porque lo he escuchado, es que muchos dicen que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, Dios no nos va a pasar por pruebas, o de esta manera, o sea, según lo que dicen o hacen entender, es que nosotros si estamos en Cristo Jesús no tenemos que pasar por ninguna prueba, porque Bueno, estamos en la gracia. exacto. La pregunta que hace James aquí, desde Nueva York, Long Island, él dice, ¿qué tan cierto es que cuando un cristiano le ha entregado su vida a Cristo, ya no tiene ninguna tribulación? Resulta que eso es totalmente falso, porque la Biblia nos dice en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe es preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O más adelante en el verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, en diversas pruebas. La palabra diverso significa de diferentes tamaños, colores, sabores. Y lo que es probado es nuestra fe, realmente. Y a veces pasamos una prueba y vuelve y tenemos otra prueba. Sí, dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. ¿Sí? Y que así como el oro se prueba con fuego, nuestra vida tiene que pasar por fuego muchas veces. Ahora tenemos la vida de Job. La Biblia dice que Job era un varón perfecto, que no había un varón como él. Y el que lo puso en esa prueba fue Dios mismo. ¿Sí? Encontramos a Abraham, el padre de la fe. Dice que Dios lo probó, creo que está en Génesis capítulo 18. Dice que Dios probó a Abraham. Entonces encontramos a Pablo, sí, que pasó por diferentes pruebas. Dice que él pasó por azotes, por hambre, por desnudez, aflicciones fuertes en su vida. Entonces, como creyentes, realmente esto de que no vamos a tener pruebas viene mucho el evangelio positivo, el evangelio de la prosperidad, el evangelio positivo, donde dicen que si tú eres creyente y estás pasando por una prueba, es porque estás en pecado. Eso es falso. Vemos que Pablo no estaba en pecado cuando Dios lo probó. Vemos que Abraham no estaba en pecado cuando Dios lo probó. Vemos que Job tampoco estaba en pecado, dice que no había un varón en la tierra como él. Entonces es muy importante tenerlo. Quiero leer este pasaje, Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, ahí es cuando él le pide a su único hijo llamado Isaac, y era una muestra de lo que iba a pasar en la cruz. Fernando. Hola. Hola Hernando, ¿cómo te va? Ya te mando un abrazote. Sí. Tengo una inquietud. Quería como remontarme a la palabra que se citó de la primera de Timoteo, y es algo que siempre he tenido una inquietud. Desde la perspectiva del catolicismo, pues se entiende que hay un solo Dios, pero pues para todos es conocido que se le reza, se le ora a muchos otros personajes, a santos, se le rezan a arcángeles, se le reza a la Virgen María, y mi inquietud es
cómo interpretar toda la cantidad de milagros después de habérsele encomendado a la Virgen, a un santo, a un arcángel. La pregunta de Fernando, creo que todos la escucharon, tiene que ver cómo poder interpretar cuando decimos en 1 Timoteo 2:5 que solo hay un Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y cuando hay gente que está con una fe devota, orando a ángeles, a María, y definitivamente hay testimonios de que ellos le han hecho el milagro, ¿sí? Es una pregunta bien interesante porque la Biblia también describe que Satanás tiene poder, ¿sí? Y lo hemos reflejado en todo el contexto de la Biblia. Cuando vemos que Dios mandó a Moisés para que de alguna manera para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Recuerden que Moisés le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y le dijo, una vara. Y le dijo, bueno, toma esa vara y vas a ir delante del faraón y esa vara se va a convertir en serpiente, en culebra. Pero ¿qué pasó? Cuando Moisés llegó ante faraón, efectivamente también ocurrió que los hechiceros que estaban allí, ¿sí? De alguna manera tenían cierto poder. Lo que no pudieron hacer es que Aarón o la serpiente de Aarón se devoró la de estos hombres. Cuando ocurrió lo de las plagas, también volvieron y duplicaron lo que Dios había mandado. ¿Cómo nosotros podemos saber que no es de Dios, Fernando? Es únicamente por la Biblia. Porque cuando vamos a los 10 mandamientos, el Señor dice, no tendrás ídolos delante de mí, no los adorarás. Eso está en Éxodo 23. Solo yo soy el único Dios, a nadie más vas a adorar, no te vas a inclinar ante nadie más. Inicialmente lo dice de una manera tremenda. Entonces, Dios no sería alguien que nos dice algo, contradice al ponernos a adorar una imagen, al ponernos a adorar a María o algo así para contradecirse. Algo que encontramos en la Biblia es que no se contradice. Nos da claridad solo a través de mi Hijo. Él es el único que puede recibir la adoración. Y encontramos otros ejemplos. Encontramos en Hechos 10 cuando Pedro está ante Cornelio, ¿sí? Y algunos dicen, por ejemplo, Pedro es el primer papa. Entonces, cuando Pedro fue a visitar a Cornelio, lo que hizo Cornelio fue arrodillarse ante él. Pedro lo levanta, soy hombre como tú. Y no permitió que ese hombre se arrodillara ante él. Vemos por allá cuando Dios revela su plan profético en revelación al apóstol Juan. Y dice que Juan, cuando vio todas esas cosas, se postró a adorar un ángel. Y el ángel de Dios le dijo, hey, mira, no te postres ante mí, solo adora a Dios. Entonces, aunque estas imágenes o aunque estas personalidades en las cuales muchos colocan su fe, sienten que hay milagros, lo que no podemos desconocer es que hay alguien detrás, ¿sí? de Dios, ¿sí? Dios es el creador, Dios quiere que nuestra mirada esté en Él, brazos en Él, pero Satanás es una fuerza, no podríamos decir que Satanás es una fuerza, ¿cómo es que decimos nosotros cuando llamamos al blanco negro? Un antónimo de Dios que tiene el poder que Dios tiene, pero no podemos desconocer que tiene un poder y que también así como Dios ha dado poder a sus hijos, Él también ha revestido de poder a una cantidad de seres que usan confundir. Obviamente lo que quiere Él es confundir. Y 1 Corintios 14 dice que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Entonces, lo que necesitamos es, ¿sí? Único Dios, un único mediador. Entonces todos estos mediadores cuando hacen milagros, claro, hay alguien interesado, un movimiento espiritual, no de Dios, interesado en que las personas quiten su mirada del único y verdadero Dios, del único camino, del único puente, y ese es Jesucristo. Segunda de Corintios 4:4 también dice aquí, en los cuales el Dios de este siglo, y es un Dios con demanda, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, son pasajes que pueden soportar respaldar lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, hay alguien interesado
en que no tengamos la verdad de Dios. Estamos entrando con algo muy básico, estamos empezando como si nunca hubiéramos abierto la Biblia quizá, para algunos, para otros es revelador lo que están viendo, pero vamos a ir paso a paso y vamos a encontrar que vamos a profundizar cada vez más hasta ya luego seguir estudiando libros de la Biblia de una manera muy chévere. Entonces, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta noche. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido tener. Gracias porque tu palabra nos dice que el Evangelio son las buenas noticias, esas noticias manifestadas en tu amor, que nos amas de tal manera que has enviado a tu único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te agradecemos por amarnos tanto y sabemos que nuestro pecado nos separa de ti y por eso Jesús vino a morir a la cruz del Calvario y es la solución, es el camino, es la verdad y la vida, es el puente por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Y gracias por un arrepentimiento real, no un remordimiento, sino un verdadero y genuino arrepentimiento, practicando la verdad y no practicando la mentira, el error, sino viviendo para ti, Señor. Ese es nuestro. Duele pecar, nos duele fallarte y queremos caminar contigo. Gracias por este tiempo y te pido que sigas bendiciendo ese espacio, Señor, y que más hombres, mujeres sean iluminados con tu verdad, con tu palabra, Señor. Gracias por esta noche. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, amigos, qué rico haber podido compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición. Nos vemos el lunes a las 7:30 de la noche. Ahí les estará llegando un recordatorio el domingo. Recuerden allí volver y ingresar y si tienen preguntas pueden enviarlas también allí por mensaje y estaremos ahí. Pueden mandarlas por mi correo, por el Facebook y ahí estamos en contacto.